Hola, el día de hoy trabajaremos las bases teóricas y la definición de términos básicos. No olvides suscribirte a mi canal. Hola, el día de hoy trabajaremos el tema bases teóricas y definición de términos básicos. Un pedido especial que me hicieron muchas personas, pero a través de inbox. Les pido por favor que no lo hagan a través de inbox, sino a través de mi canal. Bien, para que se logre promocionar. Pues bien, el día de hoy, como vamos a empezar justamente con la parte de bases teóricas. En el video anterior vimos una entrevista a una experta, una tesista llamada María Capcha, cuyo título de tesis fue Análisis de la calidad de servicio en el hotel de Osma Bed and Breakfast en el año 2016. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a ver un poquitito de sus bases teóricas para que vean cómo se trabaja. Las bases teóricas se trabajan, en esta oportunidad, de la variable calidad de servicio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos buscar para las bases teóricas? No tesis, a diferencia del capítulo anterior, uno de los capítulos anteriores, los antecedentes de la investigación. Siempre nosotros, para hallar los antecedentes, buscamos tesis o investigaciones documentadas de 5 años de antigüedad. Pero, sin embargo, en el caso de las bases teóricas no es así. Uno tiene que buscar bibliografía, ¿no? Según la nueva versión de APA también puedes buscar información de blogs, de Facebook, de Twitter, de páginas web, pero todo ello tiene que ser siempre documentado y esto tiene que pertenecer a algún experto, ¿no? No puede ser de cualquiera. Pues bien, si hablamos de las bases teóricas y hablamos de la variable calidad, estamos mencionando a uno de los precursores de la calidad, que es Ishikawa. Kaoru Ishikawa, en el año 1960, como dice ahí, ustedes lo pueden leer, su principal aporte, además de incluir la dignidad humana del trabajador en el proceso de logro de la calidad, son las 7 herramientas como diagrama de Pareto, causa-efecto, estratificación, hoja de verificación, histograma y gráfica de control. ¿Cómo nosotros vamos a redactar este pequeño detalle de la base teórica? Si bien es cierto, leemos la parte de Ishikawa, analizamos de la calidad cuál fue su principal aporte y en base a eso hacemos la comparación en la unidad de análisis que vamos a utilizar. En este caso, en la tesis que acabo de referir, que es en el hotel de Osma Bed and Breakfast. ¿Bien? Entonces, ella, para lograr medir la calidad dentro del hotel a través del cuestionario y otras, en la propuesta sugirió utilizar estos 7 herramientas de la calidad. Por eso la cita ahí. Ahora, por otro lado, para Sumaran, Sedham y Berry, en el año 1993, hablan sobre las expectativas y las percepciones que en el ámbito hotelero, y ahí empieza a narrar. Ahora, expliquemos un poco para que entiendan cómo se redacta la parte de bases teóricas. En el caso de la señorita Capcha, que es el video anterior, pues la mayoría de hoteles lo que hacían era medir solo la parte de percepciones, todas las cadenas, estamos hablando de todas las cadenas a nivel internacional y nacional. Bien, entonces al momento de medir la calidad, solo la miden a partir de las percepciones, es decir, una vez que el cliente hace el checkout, automáticamente miden la calidad, pero solamente refieren puntos como la parte intangible de la calidad, ya es la atención, la rapidez, la empatía, ¿no? El nivel de servicio prestado y demás puntos. Entonces, la señorita Capcha, al leer esta base teórica de Parasumaran en el año 1993, se da cuenta que este autor también refiere que se puede medir la calidad no solo desde el punto de vista de percepciones, sino también de expectativas. Es decir, se puede hacer una medición antes de que el cliente tome el servicio a lo que se le conoce como expectativas. Entonces, al hacer la medición de expectativas versus percepciones, hay un mejor análisis de la base teórica y por tanto también una mejor propuesta de investigación. ¿Alguna pregunta? Ya me la respondió, profesora. Ya, muy bien, alumna, siempre atenta. Pues bien, entonces aquí vemos en esta parte
¿qué redactamos de ello, no? En el ámbito hotelero es así, es asá, y empiezas a trabajarlo, ¿no? Así como lo acabo de narrar. Muy bien. También hay otro autor que habla sobre, me parece que es Halaki Parisini, que habla sobre la medición en la parte hotelera de lo que se refiere a aspectos tangibles de la calidad. Como mencioné, que no se miden. Entonces, ¿cómo lo citaríamos? De igual manera, Halaki y Parisini en el año 1995 proponen una medición de la calidad a partir de los aspectos tangibles que no se miden. Como por ejemplo, ustedes pueden ver que en las habitaciones, lo primero que quiere ver el cliente es la calidez en la diferenciación de colores, la lencería que se presenta, los amenities y demás cosas. Bueno, esta ampliación de lo que acabo de decir, ustedes ya lo han podido ver en la entrevista en el anterior video. Muy bien, ahora vamos a ver lo que respecta a definición de términos básicos y cuál es la diferencia. Pero antes de pasar a ese punto, y antes de que se me olvide decir que las bases teóricas no tienen un principio ni un tema establecido de temporalidad como lo tienen los antecedentes, ¿no? Los antecedentes sí es obligatorio que sean 5 años de antigüedad, no más. Sin embargo, las bases teóricas no. ¿Por qué? Porque en este caso, si medimos la calidad, es imposible dejar de pensar en Ishikawa o es imposible dejar de pensar en Deming, que son autores que datan del año 60 y 79 respectivamente. Es decir, si ustedes se dan cuenta, otro detalle es el orden cronológico de los autores, ¿no? Aquí tienen 1960, 1993 y luego viene Halaki Parisini 1995. Ustedes eligen cuántos autores necesitan para la tesis. No es necesario que midan absolutamente todos los autores de la calidad que existen en el mundo, porque si no, esa tesis sería demasiado compleja y profunda. Pero sí tienen que ustedes leer y analizar cuáles de esos autores más o menos como que calzan en tu investigación. Sí, dígame, alumna. Profesora, entonces, ¿mis bases teóricas tienen que estar ligadas a mis variables? Sí. ¿Y también a mis dimensiones? Sí, también. Ok. Entonces, como esta variable es calidad de servicio, por eso estamos hablando de Ishikawa, Parasumaran, Halaki Parisini. Ahora, como en esta tesis existen diferentes dimensiones, voy a mencionar alguna. El que quiere leerla la puede bajar del repositorio de Alicia. Muy bien, está allí, o en el Concitec. Y pues bien, algunas de las dimensiones son como, por ejemplo, empatía, dentro de servicio puro, elementos intangibles. Entonces, de acuerdo a cada una de esas dimensiones, también mencionamos diferentes autores. Esas dimensiones también son mencionadas por un Parasumaran, Seidman y Berry. Entonces, ¿qué significa? ¿Que vamos a mencionar más abajo a Parasumaran? Es posible, pero ya no vas a mencionar a los 3 autores, sino, como el APA, lo colocas así: Parasumaran et al. ¿Qué significa? Que nuevamente estás hablando de los mismos autores que ya en el párrafo previo has mencionado. Y profesora, también tengo que agregar esa parte del año, me imagino. Aquí sí, claro, agregamos la parte del año, es obvio, sí. Alumna, gracias por su... Un gusto. Por su idea. Siempre ella es la más aplicada en mi clase, así que un aplauso para la alumna. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre definición de términos básicos y cuál es la diferencia. Continuando con el tema de la definición de términos básicos, vemos la diferencia primero teórica. Las bases teóricas se trabajan a través de autores de libros, pero se trabaja en su mayoría a través de una paráfrasis. ¿Qué cosa es una paráfrasis? Una interpretación propia del tesista, o sea, tuya, sobre lo que has entendido en base a una mezcla del autor versus cómo lo aplicarías en tu tema, como ya hemos visto hace unos segundos. Sin embargo, la definición de términos básicos muestra aspectos de citas textuales. ¿Qué es una cita textual? Tal y como lo dice el autor. Entonces aquí tengo una definición de turismo, por ejemplo, dice:
Según la OMT, turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estadías en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros consecutivos. Esta es una definición tal cual lo dice la OMT. Nótese que está entre comillas, citado, ¿no?, de la siguiente manera, y entre paréntesis el año. ¿Qué significa? Que esto es tal y cual lo dice la OMT. Se habrán dado cuenta que es como una especie de glosario. Y eso es todo. Perdón, ¿hay alguna pregunta? Sí, alumna, dígame. Profesora, ¿hay un límite de cantidad de términos básicos? ¿O puedo poner muchos, pocos, 5, 10? Bueno, eso va a depender mucho de la universidad donde te encuentres. Entonces, lo primero que tienes que hacer tú es entrar a la página de tu universidad, darle clic en grados y títulos, y dentro de grados y títulos siempre todas las universidades tienen un esquema de cuáles son las pautas por cada uno de los puntos. En este caso te podría dar de un par de universidades. La Universidad de Lima, por ejemplo, ¿no?, tiene entre 2 y 3 páginas, máximo 3 páginas de definición de términos básicos, y en bases teóricas máximo 13 páginas. Entonces, o la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú también, ¿no? Por ejemplo, en definición de términos básicos tiene 2 páginas, y en bases teóricas tiene 8 páginas en el plan de tesis. Muy bien. ¿Y en la San Martín cuántas son? Deberías pues entrar a grados y títulos y ahí tienes tu información. Gracias. No te olvides de suscribirte a mi canal y picarle a la campana.